Vamos a simular un circuito de una fuente de 24 voltios con Proteus, utilizando lo que es un transformador y utilizando un puente de diodos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en inductores el transformador. Aquí en Transformers pueden seleccionar el que es el simple transformador, que cuenta con el primario y con el secundario para poder configurar, o también el que tiene lo que es el devanado central, ¿no? Para poder hacer una fuente simétrica, por ejemplo. Pero en este caso, como estamos haciendo una fuente lineal simple, vamos a utilizar este transformador con un primario y con un secundario. Luego de eso también vamos a agregar una fuente. Aquí está en simuladores primitivos, una fuente de voltaje, de corriente alterna. Este va a venir aquí y este hay que configurarlo a la red eléctrica 311 voltios 50 Hz. Y aquí vamos a hacer pruebas, vamos a poner lo que es un voltímetro en la escala de corriente alterna. Y vamos a ver hacer pruebas. Ahí está, tenemos los 220 voltios y a su salida vamos a hacer la simulación, donde tenemos el primero y el secundario. Aquí está como un aislador, tenemos 220 a la entrada, 220 a la salida. Entonces configuramos esto en orden del 0.1 henrios y ahí ya tenemos como 65 voltios de corriente alterna, ¿no? Entonces vamos a poner 0.05 y ahí vamos más o menos viendo los valores del diseño del transformador, ¿no? Ahí tenemos más o menos 0.2, hay 30 voltios, ¿no? Y luego el siguiente paso es seleccionar lo que es un puente, un diodo puente, y eso lo seleccionamos en diodos genéricos, aquí donde dice brick, puente de diodos. Esto en función de la corriente que quieren que entregue la fuente que están diseñando, ¿no? En este caso seleccionamos lo que es un diodo puente de por ejemplo 2 amperes, 1 amper, en función a la corriente que quieren diseñar su fuente, ¿no? En este caso yo estoy utilizando aquí una fuente quiero simular una fuente de 24 voltios. Entonces conectamos lo que es el puente rectificador, ¿no? Luego de eso seleccionamos lo que es un capacitor. El capacitor se va a encargar de poder filtrar lo que es el voltaje para que sea lo más lineal posible, ¿no? Igual lo vamos a visualizar en el osciloscopio para ver qué función cumple el capacitor, ¿no? Aquí vamos a buscar un capacitor de tipo electrolítico, un poco grande, capacitor un poco grandecito, de 2200 microfaradios. Entonces ahí ya conectamos, configuramos, porque el diodo, esta es una fuente lineal, una fuente de tipo lineal con transformador y con un puente de diodo para que haga lo que es la rectificación de la onda completa de la corriente alterna. Y aquí vamos a poder visualizar en el osciloscopio cómo rectifica esa señal, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un buen capacitor.
220, 2200 micros. Y aquí ya ponemos lo que es un voltímetro. Aquí DC volts. Y también vamos a poner el osciloscopio para visualizar el rectificador de onda completa. Tendría que ser este. Ahí esperamos un momento. No estoy olvidando de conectar GND. Conectamos. Ahí está. Tenemos aquí la fuente. Y igual el capacitor tiene que ser en el orden de 100 voltios para arriba, ¿no? Entonces aquí configuramos un poquito menos, sería 0.1 a 0.5 para poder más o menos ser a 24. Ahí está a 20 voltios. Sería 8. Ahí está aproximadamente, ¿no? 0.9. Ahí está, aproximadamente 28 voltios, ¿no? Pero no hay problema porque aquí podemos utilizar un tipo regulador, pero sería muy importante dependiendo del diseño del transformador, si no es muy exacto la salida de voltaje, y en función de la carga también que vamos a conectar, que no supere lo que es un ampero. Podemos usar aquí un regulador lineal igual, que vendría a ser un 78 024 o 7824, que es un regulador de tipo lineal, para tener exactamente lo que son los ahí está. Y aquí tendríamos y también es muy importante igual ponerle aquí un capacitor para seguir mejorando lo que es la señal. Ya de 10 micros a 1 micro, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos exactamente los 24 voltios. Ahí está, exactamente los 24 voltios. Entonces vemos aquí la tapa de entrada del transformador, pasa por el devanado primario, luego de forma aislada pasa al devanado secundario por inducción, por electromagnetismo, y a la salida tenemos ya regulado ese voltaje, ¿no? Pero aquí sigue siendo corriente alterna. Para poder rectificar con una onda completa utilizamos lo que es un puente de diodos, un arreglo de diodos para poder rectificar esa señal. Una vez ya tenemos aquí, ya tenemos el semiciclo positivo, una onda pulsante. Luego entra aquí este capacitor y en el capacitor se carga el capacitor, y como pasa mucho tiempo cargado no le da tiempo de descargarse, entonces sigue el voltaje en una fuente lineal, ¿no? Luego pasa este otro y luego pasa por la etapa de regulación. Claro que este regulador es de tipo lineal, ya muy poco he usado ya este tipo de regulador, pero para aplicaciones donde no se requiera el consumo excesivo de corriente es recomendable, ¿no? Ahora ya existen los step down, los módulos reguladores ya con mayor eficiencia,
pero para poder diseñar algún regulador que no consuma mucha carga es recomendable. Por el tema del espacio, económico igual. El 7824, el 7805, 7812, 7809. Y en su encapsulado para fuentes negativas igual 79, ¿no? con su encapsulado 79 para voltajes inversos. Y aquí un capacitor. Entonces vamos a poner el osciloscopio para entender cómo funciona una fuente lineal, ¿no? Un transformador de tipo lineal, una fuente regulable, perdón, una fuente fija de tipo lineal. Vamos a poner aquí a la salida, perdón, aquí a la entrada, luego aquí a la salida, luego aquí a la salida del diodo puente y a la salida del regulador. Vamos a aprovechar todos los canales que tiene el osciloscopio. Le damos a play. Ahí está. Aquí en la entrada de señal tenemos AC, AC, DC. Entonces, si ajustamos un poquito la escala y movemos un poquito esto, nos podemos percatar de que tenemos una señal de corriente alterna y tenemos aquí otra señal, ya la salida del transformador. Y a ver, para hacer pruebas quiero mostrarle cómo es la salida sin el capacitor. Ahí está la señal pulsante. A la salida del capacitor. Sin capacitor. Entonces está en el semiciclo positivo. Y está, si se dan cuenta, ya sería como una señal pulsante, ¿no? Es por eso que es muy importante el comportamiento del capacitor. Y aquí esto tendría que estar un poquito más amplio, pero para que se visualice la señal, ahí está. Entonces es muy importante lo que hace el capacitor. Se carga y no le da tiempo de descargarse, en función del valor en microfaradio. Si tengo un valor muy bajito aquí, por ejemplo de 20 micros, le da tiempo para descargarse, entonces la señal no es tan continua, si se dan cuenta, no es tan recta. La señal tiene como una especie de rampla donde se está descargando el capacitor y luego se vuelve a cargar y luego se vuelve a descargar. Pero si el capacitor almacena más tensión, entonces dura más tiempo. Entonces mientras más grande sea el capacitor, por ejemplo de 200 micros, ya se va volviendo un poquito más lineal la señal. Entonces vamos a ponerle de 220 micros, perdón, de 2200 micros a 50 voltios. Es recomendable de tipo electrolítico para que tengamos una señal bien lineal. Ahí está. Entonces ahí concluimos con el diseño de una fuente lineal de 24 voltios con el regulador 7824.